¿Tienes ingresos por arrendamiento? En este video hablaremos del tratamiento fiscal de los ingresos por arrendamiento. Acompáñame y te cuento lo que sabemos al respecto. Pero por favor, antes dale me gusta a nuestro video o dale seguir a nuestras redes sociales, nos ayuda a llegar a más personas. Para entender el tratamiento de los ingresos obtenidos por esta actividad, se debe considerar el régimen en el que deben tributar. En este caso, el régimen fiscal aplicable es el de arrendamiento, destinado a aquellos contribuyentes personas físicas cuyos ingresos provienen de la renta de casas, departamentos, locales comerciales, terrenos o bodegas. A partir de 2022, estos contribuyentes también pueden optar por inscribirse en el régimen simplificado de confianza Recicco, aunque como ya vimos en otras cápsulas que grabamos en este canal, este último tiene un límite máximo de 3.5 millones de pesos al año. Es importante considerar que el pago del impuesto al valor agregado, el IVA, correspondiente a esta actividad es del 16% cuando se trata de renta de locales comerciales o de una casa habitación amueblada. Así que tal vez te preguntes, ¿el arrendamiento causa IVA? Debo decirte que cierto tipo de inmuebles sí generan el pago de IVA en un arrendamiento. Empezaremos por distinguir lo que la ley distingue, pues el artículo 20 de la ley del IVA establece que las casas únicamente destinadas a casa habitación no generan la obligación del pago del impuesto, pero es importante señalar que si el inmueble tiene varios usos, la parte destinada a casa habitación no es afecta al pago del impuesto, pero el resto sí. Otros casos establecidos en dicho artículo que están exentos del IVA son los inmuebles rentados por donatarias autorizadas y las fincas para uso agrícola o ganadero. Como decíamos, la ley distingue y señala que el pago del impuesto es diferente para el alquiler de una casa habitación amueblada, ya que en este caso se aplica el IVA al 16% por el total de la contraprestación. Esto viene definido en el artículo 45 del reglamento de la ley del IVA y va más allá, pues parece que a algunos se les había ocurrido y señala que aunque se facture por separado la renta de la casa y la renta de los muebles, se pagará el IVA por toda la operación. Pero te cuento que no se considera amueblada una casa habitación cuando se entregue con bienes adheridos permanentemente a la construcción y con los de cocina, baño, alfombras, tapices, lámparas, tanques de gas, calentadores de agua, guardarropa y armarios, cortinas, cortineros, teléfonos, aparatos de intercomunicación, sistemas de clima artificial, sistemas para la purificación de aire o agua, chimenea integrada a la construcción y tendederos para el secado de la ropa. Pero el IVA no es el único de los impuestos por el arrendamiento. También se paga impuestos sobre la renta o ISR. Y te cuento que las personas físicas cuentan con dos opciones para determinar el pago del ISR. Veamos cada una. La primera es la deducción ciega, que permite deducir el 35% de los ingresos sin comprobantes específicos. Es decir, si tienes ingresos por arrendamiento por una cantidad de 100,000 pesos en un ejercicio fiscal, puedes deducir de dicha cantidad 35,000 y tu base para el cálculo del impuesto anual sería solo de 65,000 pesos. La segunda opción es usar las deducciones autorizadas, que consiste en deducir los pagos relacionados con la actividad del arrendamiento siempre y cuando se cuente con el CFDI correspondiente, por ejemplo, la promoción, el marketing, los gastos de contabilidad, los impuestos, entre otros. Además, te cuento que hay otras opciones que puedes deducir en la actividad de arrendamiento, y es que tanto en la opción de deducción ciega como en la opción de deducciones autorizadas es posible deducir el monto pagado del impuesto predial de los inmuebles correspondientes al año calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos. Pero esto no es todo. Debo informarte que según el artículo 196 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el contribuyente debe aplicar la forma de deducción que elija a todos sus inmuebles e incluso a aquellos en copropiedad y hacerla efectiva al presentar la primera declaración provisional del año fiscal correspondiente. Una vez elegida la opción, no se puede cambiar los pagos provisionales durante ese año. Ahora vamos a profundizar en las deducciones autorizadas en el régimen de arrendamiento. Estas deducciones incluyen contribuciones locales de mejora, impuestos locales por el uso temporal del bien inmueble, gastos de arrendamiento que no impliquen mejoras al bien inmueble, el gasto del agua siempre y cuando no lo pague el arrendatario. También se pueden deducir los intereses de préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras del bien inmueble siempre y cuando se cuenten con los comprobantes fiscales, y otros gastos deducibles son los salarios, cuotas, honorarios, impuestos y contribuciones relacionados con el inmueble, primas de seguros, inversiones y mejoras y deducciones por subarrendamiento, según el artículo 115 de la misma ley, así como los pagos o gastos inherentes a la actividad como el pago del contador, el marketing, etc. Ahora conozcamos las obligaciones fiscales que vienen con la actividad de arrendamiento. Como todo contribuyente, este régimen
régimen está obligado a cumplir con ciertos requisitos fiscales, a saber, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes o el RFC, registrar y actualizar el correo electrónico y número telefónico, mantener actualizada la información del domicilio fiscal, tramitar una contraseña y e-firma, llevar una contabilidad y expedir CFDIs de forma mensual o según se haya acordado con el arrendatario, realizar la correcta presentación de declaraciones provisionales y anuales, así como el pago del impuesto que corresponda. Y recuerda que si tienes trabajadores, debes entregarles comprobantes de nómina que incluyan las retenciones aplicables. Debes cumplir con el resto de las previsiones sociales como el alta del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el pago de las cuotas. Te cuento que el régimen de arrendamiento tiene algunos beneficios en la presentación de sus declaraciones provisionales. Un beneficio de este régimen de arrendamiento es la opción de presentar la declaración de forma mensual o trimestral cuando los ingresos mensuales no superan los 10 salarios mínimos generales elevados al mes, es decir, 74,670 para 2024. La declaración mensual debe presentarse a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el pago, mientras que la declaración anual debe realizarse antes del 30 de abril del año siguiente. Además, si la facturación no supera los 4 millones de pesos en un año, puedes estar exento de presentar la DIOT. Y sabrás que si le rentas a una persona moral, procede una retención de impuestos. Te explico más a detalle. Cuando una persona física le renta un inmueble a una persona moral, esta última debe retener el 10% del ISR o el 1.25 si perteneces al régimen de reciclo, lo cual debes indicarse en el comprobante. Por ello, es muy importante informarle de tu situación a la persona moral. En el caso del IVA, cuando este se causa, también procede una retención del 10.67% del IVA. Es decir, si se iban a pagar 16,000 de IVA, la persona moral le retendrá a la física 10,670 que deberá enterar a la autoridad. El CFDI, donde consta la retención, es el comprobante para la persona física del movimiento. Pero no se te ocurra dejar de emitir facturas por arrendar, ya que las multas son muy altas. Es importante que sepas que si eres un arrendador y no emites tus comprobantes fiscales digitales por internet o CFDI, es decir, tus facturas, puedes hacerte acreedor a unas multas muy divertidas por la autoridad fiscal. En caso de que te detecten, estas multas van desde los 19,700 pesos a los 112,650. Uno de los casos en que más fácil te detectan es en el caso de un juicio de desocupación por falta de pago, pues la autoridad civil al momento de la sentencia te solicitará las facturas correspondientes y en caso de no estar emitidas tiene la obligación de avisarle al SAT con las consecuencias que ya te mencioné anteriormente. A modo de conclusión, te diré que si estás dado de alta como arrendador, estás obligado a presentar declaraciones y realizar pagos de impuestos. Si el SAT detecta ingresos no declarados, puedes revisar los últimos 5 años de tus ejercicios fiscales y en caso de operar en la informalidad, es decir, sin RFC o sin expedir CFDIs, sin llevar contabilidad, el SAT puede revisar hasta los 10 últimos años. Además de los impuestos, se cobrarán actualizaciones, recargos y multas y puede que haya delitos fiscales. Es importante siempre contar con la asesoría de un contador de confianza para conocer las deducciones aplicables y los momentos en los que debes pagar IVA e ISR para que puedas cumplir correctamente con tus obligaciones fiscales y evitar sorpresas. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y como @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia contable, legal, fiscal e inmobiliaria.